Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a este su espacio de praxis psicoanalítica, en este live que tenemos hoy con José Eduardo Tapan para hablar de las experiencias en el psicoanálisis. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, Luz, pues contento con seguir pues este programa de de la experiencia analítica, que es esta parte cuando ya está decantado la lectura, cuando ya están decantados salir de las modas, y uno puede decir lo que lee y lo que opina. Sí, por supuesto. Y eso es la propuesta que hemos estado haciendo desde este espacio en el que de alguna forma esta entrevista comenzó con el tema de tu camino, cómo llegaste ahí. Y para después comenzar a que nos vayas platicando respecto de pues conceptos específicos, cómo abrevaste a ellos, cómo lo has venido analizando, pues para que nosotros podamos conocer tu acercamiento, tu mirada. Y hoy pues nos toca hablar de lo simbólico, ya nos tocó hablar del RCI, ya nos tocó hablar del imaginario la ocasión anterior y ahora nos toca hablar de lo simbólico. Interesante tema, ¿no? Esencial en Lacan. Así es. Y pues bueno, nada más recordarles a todas y todas las personas que nos acompañan en esta transmisión y los que nos vean después, que José está a punto de iniciar un seminario que va a tener que ver justamente con el tema de la lectura de Lacan, en la que muchos de estos temas, pues que aquí nos los aborda, digamos que de alguna manera más, pues bueno, nos los explica así en una hora que tenemos en este espacio, pues allá podrá entrar con muchísimo más puntualidad. Y el simbólico será uno de ellos. Entonces, como decía, ya habíamos hablado de lo imaginario, hoy nos toca hablar de lo simbólico y te propongo que entremos en materia. Hoy que traes la camiseta muy bien puesta. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. José, hablando de este tema del simbólico, pues justamente ahí estamos viendo el cartel del seminario que les invitamos a que cualquier eh, pues duda que tengan, pues nos manden un DM y con muchísimo gusto les respondemos. Pero bueno, entrando en el tema de lo del simbólico, José, con todo esto que nos has venido planteando, de cómo comenzó Lacan a construir, digamos que su cuerpo de conocimientos, su camino. Cuando hablamos de simbólico, yo te preguntaría, ¿cómo fue que Lacan llegó a ese camino de pensar en lo simbólico? O sea, ¿por qué dirigió sus pasos para allá? Fíjate que me parece que dos conceptos están articulados en Lacan: estructura y simbólico. Desde los textos tempranos, aquello que ya se publicó sobre digamos, los textos más tempranos, cuando Lacan está todavía envuelto en la psiquiatría y apenas tiene algunos guiños, claramente ya empieza a advertir algo del orden de lo que es lo simbólico y además pone especial interés en el concepto de estructura. Lacan en 1938, bueno, es cuando ya se publica el texto de la familia, y en ese texto tienen que pensar que 1938 es un año antes de que comience la guerra. Recuerden que la guerra, la Gran Guerra, es 39-45. Entonces, digamos, las postrimerías de lo que va a ser la guerra. Y ya ahí Lacan empieza a advertir en ese texto de la familia que, y para la información que tiene, se auxilia de Durkheim y Marcel Mauss, dos antropólogos importantes. Marcel Mauss, digamos, especialmente Marcel Mauss es el que de alguna forma lo sigue Lacan. Uno de los libros importantes de Marcel Mauss se llama Le Donné o The Gift, que significa el don, dar y recibir, ¿no? Y entonces lo que muestra Marcel Mauss, esto es muy importante porque esto va a ser algo que incluso va a inspirar a Lévi-Strauss y después otra vez a Lacan. Lo que muestra Marcel Mauss en ese texto es que no hay ninguna sociedad en el planeta Tierra que sus principios, su estructura no esté normada por sistemas de intercambio. Es decir, de bienes, incluso las estructuras familiares, las esposas, los esposos,
los hijos entran en estas redes de intercambio y entonces con qué familia sí, con qué familia no, todo este tipo de cosas. Y es algo que interesa mucho a Lacan. También algo que empezamos a ver en Lacan cuando empezamos a ver su trabajo sobre las hermanas Papin y el caso Margarit, habíamos hablado antes de la parte de lo imaginario, de cómo lo imaginario le parece importante, sobre todo la dimensión del doble, y que por ahí empieza a trabajar la parte de lo imaginario, pero lo que es importante es que ahí empieza Lacan a advertir una crítica a los psiquiatras contemporáneos. Y es una crítica que lo empieza él a diferenciar, a separar. A mí me parece claramente que su crítica también está influida, o esto lo dice Miller, pero así de refilón, de toda la filosofía que tiene este sesgo existencial, que tiene esta parte como de preguntas sobre las condiciones del ser. Y entonces les digo esto porque claramente lo que Lacan empieza a advertir es que lo que está sucediendo en la psiquiatría de su época son principios proyectivos. O sea, el psiquiatra llega al hospital psiquiátrico y pone en las cajitas previas que ellos tienen al paciente y entonces en realidad no entienden nada. No hay nada ahí que aprender para ellos. O sea, cuando leemos pues a Lacan, Bauss claramente hace sus críticas en ese tenor, y todo eso tiene que ver con lo simbólico, con todo ese espectro de organización subjetiva, con sistemas de clasificación. Este es uno de el libro principal de Durkheim y Marcel Mauss, se llama Sistemas de Clasificación Primitiva, 1901, y entonces ellos empiezan a partir de eso a crear estos sistemas de clasificación y muestra cómo esos sistemas de clasificación también sobre ellos descansa toda la forma en que los hombres están en el mundo, en su cultura, en su civilización, que sí, que no, por qué. Este, no quiero ir muy rápido, pero bueno, después cuando Lacan dice el inconsciente es el discurso del otro, a eso se refiere. Pero bueno, digamos, tendríamos que llegar ya al seminario 11 y todavía no llegamos tan lejos. Entonces, estamos entonces en esta parte como de empezar a ver esta parte de lo simbólico, ¿no? Más o menos con esto, Luz, o Sí, sí, sí. Te preguntaría ahora, cuando nos diste todas estas exposiciones relativas a la subjetividad del año pasado, fuiste ahí en el camino diciendo qué se entiende por subjetividad y nos llevaste por varios puntos y varias miradas, varias perspectivas respecto a la subjetividad. En el caso de lo simbólico es lo mismo, hay varias miradas, hay varias circunstancias desde donde se puede apreciar y cómo eso ayuda o perjudica en el tema de esta mirada que tiene Lacan y de cómo lo emplea para el psicoanálisis. sí es totalmente diferente. O sea, simplemente si pensamos entre la lingüística y la semiótica y toda la parte de dimensión semiológica, o sea, Peirce y Saussure son cosas diferentes, porque, por ejemplo, digamos, para pensar en lo simbólico desde Saussure, tendríamos que agregar un elemento, un tercer elemento, que sería el tercer elemento que agrega Peirce o sea, recuerden que el signo de Peirce es de 3 y el de Saussure de 2, significado significado, igual el de Peirce, pero agrega el representamen. Y entonces ese representamen tiene que ver con el contexto. Esta idea donde un, un signo lingüístico está sumergido en un contexto histórico, cultural, social, y entonces claramente un ramo de rosas no representa un ramo de rosas. Un ramo de rosas representa el amor, representa el cariño, representa el duelo, representa muchas cosas. Si las rosas son rojas, si son blancas, si son margaritas, si son, o sea, entonces todo ese aspecto que sí alcanza a ver Pierce de lo que es lo simbólico en ese sentido, es del lado de lo que sería la semiología, del lado de lo que podemos pensar del lado de Saussure. Lo simbólico tiene que ver con el sistema que se crea como de código, esta relación que hay entre el significante y el significado en una lengua particular, concreta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora bien, a finales del siglo pasado y principios de este siglo,
se utiliza mucho la idea, Lacan la utiliza también, la utiliza en el seminario 3 cuando habla de simbolizar, que es algo que la verdad, nos muestra el plano de elaboración en el que se encuentra Lacan, ¿no? O sea, pero después felizmente lo deja, porque eso está, con todo respeto, muy chafa, pero bueno, lo está elaborando, todo está en ese camino. Nada más que es importante, que hay muchos lacanianos que trabajan como Katsuyasu Ochiai, un antropólogo japonés, decía que la mentalidad de ciertos grupos es como calidoscópica, o sea, todo lo mezclan. O sea, hay muchos psicoanalistas que así le hacen. Entonces, lo que está lo que se escribió en el 53, en el 49, no sé qué, y están hablando de esto, y todo lo mueven, y la epistemología, los contextos, el sentido, felizmente para ellos, pues lo pueden hacer. Pero yo siento que eso me pasa a mí como cuando en alguna película que estás metido en la trama y todo eso y de repente, ¡pum!, aparece el micrófono. Dices, es una película. Eso me pasa cuando de repente hay esos manejos como que es su lectura, como decimos en el altiplano central, es su lectura suya de él, pero no es la cámara. Entonces, en ese sentido, es que entonces empezamos a ver que lo simbólico, entonces, es, por ejemplo, perdón, la idea de Jung, cuando empieza los arquetipos y empieza a pensar en prototipos culturales, está pensando que existen este sistema de armazones que todavía muchos psicoanalistas creen, en donde pueden transportar, por ejemplo, el complejo de Edipo y suponen que todo ese edificio del complejo de Edipo está subsumido en los sueños, los lapsus y todo eso. Entonces, si alguien sueña con un cetro, pues es un falo, si es un falo es el poder, si es el poder es el padre, todas esas asociaciones que están del lado del psicoanalista y de su teoría. Sería interesante preguntarle a la persona qué significaba ese cetro, ¿no? A lo mejor nos llevaría por un camino totalmente distinto. Esa forma de interpretación de lo simbólico es precisamente la que estuvo muy de moda hacia los 40, 50, en donde se pensaba este tipo como de universo simbólico, en donde el símbolo es, por ejemplo, la bandera, el símbolo patrio. El himno es el símbolo musical de esto, los símbolos como formas de representación de algo, ¿de acuerdo? En la antropología simbólica, eso desaparece porque lo que está proponiendo la antropología simbólica es que se trata de sistemas, de códigos, de sistemas de clasificación, de nomenclaturas, de una serie de cosas que rigen la posibilidad de que yo pueda llamar eso bandera o no, pero que está, digamos, está subsumido y generando las condiciones de posibilidad. Ese es el simbólico de Lacan. Lacan, por esta relación que tuvo con Marcel Mauss, y después con Levi-Strauss, claramente con Levi-Strauss, es que Lacan, ya a partir de 1950, lo vemos incluso en su texto de, del, estadio, del Estadio del Espejo, 1949, como ya está ahí subsumida la idea, ahí está la lectura de Levi-Strauss y la idea de cómo opera lo simbólico y cómo ya incluso se habla, fíjate, de este sentido de la eficacia simbólica. Y entonces empezamos a ver de un simbólico, no solo que no lo podemos pensar solo como bandera o como moneda, símbolo de intercambio, sino que lo simbólico está normando una serie de operaciones incluso sobre lo somático, ¿no? Entonces, pensar en la eficacia simbólica está diciendo cómo una serie de organizaciones de carácter simbólico, es decir, sistemas de clasificación, nomenclaturas, darles peso, importancia a las cosas, que haya palabras, que haya todo un sistema de representación y todo esto gobierna nuestra forma de habitar el cuerpo. Entonces, sí, no es lo mismo. Cuestión simbólico depende de las coordenadas en que eso esté. Y bueno, nada más, por último, nada más decir, Lacan sí se está tropezando con este concepto. Piensen que como cualquier persona, o sea, Marx, este Althusser habla del joven, el maduro y el viejo Marx, y yo sí creo que hay procesos de elaboración del pensamiento. No podemos exigirle a Lacan
que nos diga una serie de cosas en 1953, lo que nos va a decir en 1973, o sea, no, son 20 años, son 30 años de trabajo, o sea, está pensando muchas cosas. Entonces, cuando Lacan sí dice, lo que no ha sido simbolizado retorna a lo real, está pensando claramente en que hay algo que no ha sido simbolizado. Luego entonces que hay algo que debe ser simbolizado y que si no es simbolizado, retorna a lo real. Es decir, que hay un real previo que debe ser simbolizado para que no retorne. Y ese es el caso de la psicosis. Lo que no fue simbolizado retorna en lo real. ¿De acuerdo? Pero entonces ese real sí es, y ese simbólico, es uno de cactectización, como la realidad psíquica freudiana. Se cactectiza la realidad física para convertirla en realidad psíquica. Nada más que aquí no son montos de afecto, sino lo que empieza a introducir la canción, significantes para empezar a construir esta relación con lo que él llama lenguaje, que en realidad es un híbrido. Lacan era psiquiatra, tuvo algunos estudios de lingüística, no suficientes, pero sí tuvo, y entonces había cierta cuestión ahí entre lenguaje y lengua, está un poco como a veces entreverados para él, pero estrictamente hablaba de lengua, ¿no? Lo que no está en el estatuto de la lengua retorna a lo real. Ok. Bien, ahora cuando hablamos de simbólico, ya en este tema del ternario, ya de real simbólico imaginario, ya estamos hablando de las formas de la experiencia humana, que es lo que hemos estado comentando en otro momento. Es decir, ya entramos a lo que tiene que ver con lo humano en sí mismo. Y en otros momentos, y tú lo has señalado muchas veces, lo señalaste también cuando hablaste de subjetividad, cuando pensamos de lo humano, lo pensamos separado de lo animal. ¿Qué papel juega el simbólico en en esa separación, por decirlo de alguna manera? Me parece que señalas, si tú me dijeras, ¿cuál es el punto clave para pensar el psicoanálisis lacaniano? Es lo que estás preguntando. O sea, me parece que precisamente la psicología de muchos lectores de Lacan está preñada por no entender esa diferencia. O sea, en Lacan no hay un sentido de naturalidad donde de forma espontánea y natural las mujeres paran y den a luz un bebé que va a ser un niño. O sea, no hay nada del orden filogenético, biológico en la expectativa lacaniana. Lacan claramente propone que lo humano es un acontecimiento, es una desgarradura, es una intervención. Esto lo dice incluso así, como del Espíritu Santo. O sea, irrumpe un orden que ni siquiera está previsto. O sea, desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista del instinto, desde el punto de vista de lo espontáneamente otorgado por la naturaleza, no opera lo simbólico. De hecho, lo simbólico se puede pensar incluso hasta como un virus, o sea, algo que entra y desnaturaliza. Es una operación que está creando precisamente la diferencia con el orden de lo animal. Entonces deviene, aparece del instinto, aparece la pulsión, de la necesidad del deseo, ¿no? Y empezamos entonces a pensar que la condición humana no puede ser pensada sino como ese acontecimiento que inscribe el orden simbólico. Por eso te digo, pero esto nos obliga, que es algo que interesa mucho a Lacan, a pensar esta serie de operadores de carácter simbólico del lado sincrónico. Cómo esta sincronía, esta serie de principios, lógicas, ordenamientos, que van a construir lo que es lo inconsciente, van a normar la posibilidad de que una criatura se humanice, se hominice y deje el reino de lo natural. Entonces, digamos, lo simbólico aquí es lo que constituye lo inconsciente. Son las reglas, los principios, las normas. Es decir,
El inconsciente lacaniano ya no es el inconsciente freudiano, ya no es el inconsciente que es una bolsita en donde las representaciones displacenteras de la conciencia se alojan. No es un inconsciente filogenético como el del ello, ¿no? El ello que también opera de manera inconsciente, pero que está ahí y que saca todo ese bagaje ancestral de, de violencia y de sexualidad. Eso no está en Lacan. O sea, en Lacan dice, no, señores, lo inconsciente no es irracional, como podría pensarse por el ello, ni tiene que ver con esa bolsita de representaciones. Tiene que ver con un conjunto, con un manual de operaciones, con una serie de cuestiones lógicas, de relaciones que incluso tenemos que seguir a partir de matrices matemáticas. Es decir, el inconsciente lacaniano es esencialmente simbólico y ordenado, lógico y nada caprichoso, nada irracional, ¿no? Entonces, por eso esta parte me parece importantísimo, cómo se constituye este instrumento que vamos a llamar sincrónico, que va a normar la diacronía. Y en esa operación es de carácter simbólico. Sin duda, en el momento que comienza la operación, en ese momento, como lo dice con el grafo del deseo, hay un cortocircuito por su condición de acontecimiento. Y en ese momento opera lo imaginario y lo real, pero la condición de posibilidad de que eso sea es simbólica. Ujú. Este cortocircuito, que es lo que podríamos llamar corte, inscripción, rasgadura, ¿no? Es que hace exactamente ese momento como inaugural de que advenga lo humano, o sea, que no es algo natural. O sea, lo natural es que nazcamos animales. Lo desnatural es llegar a sernos humanos y es a partir de una operación. Entonces, interesante cómo esto que dices de las matrices matemáticas y lo simbólico, que es esto que emplea Lacan para poder tratar de dar cuenta de lo humano y de que se requieren hacer una serie de operaciones que solamente pueden ser demostradas a partir de estas posibilidades de las matrices de lo matemático, de esto, de las matrices simbólicas, para poder comprender cómo entonces es que viene lo humano y es a partir de lo simbólico. Entonces, digamos que separarse de lo animal. Esta inscripción, esto que se inscribe para que advenga lo simbólico, ¿qué es? Y que efectivamente, como lo estás planteando, ¿no? Eso, Zizek que escribió todo un libro que lo llama el acontecimiento, ¿no? Para pensar que esa operación, ese acontecimiento por ese sentido inédito, por ese sentido inaugural y por ese sentido de que no hay nada previo que lo pueda suponer, ¿no? Por eso es un acontecimiento. Si hubiera algo previo sería como la evolución, el desarrollo, la maduración, en donde ya se estaba larvando, ya se estaba prefigurando lo que va a construir el acontecimiento. Y el chiste del acontecimiento es que es una irrupción. ¡Fum! Aparece de un orden distinto, pero tiene la cualidad de dibujar, descaracterizar, de transformar ahí donde empieza a operar, ¿no? En esa operación, en ese acontecimiento, en esa inscripción, lo que Lacan está proponiendo, a eso Lacan le llama significante en nombre del Padre. Significante en nombre del Padre. Y si lo vamos siguiendo, Lacan, por el seminario 6 nos dice, el significante en nombre del Padre es la diferencia en su forma más pura. Y después nos dice, este significante que opera como acontecimiento no significa nada. Y por eso puede significar cualquier cosa. Eso es importante, porque es lo que tú estás hablando. Tú estás hablando de matrices de operaciones. Y eso es precisamente una matriz de operaciones. O sea, un significante que no significa nada, pero que genera la matriz de operaciones de que haya significantes que sean diferencias. Entonces, esas diferencias serán precisamente el soporte inconsciente de la lógica simbólica que opera para constituir, digamos, los principios que van a estructurar formas de habitar el mundo. Desde el punto de vista de Lacan y de Freud,
hay tres lógicas posibles, tres sistemas simbólicos. Aquí es importante nada más que veamos que sí hay un eje rector, pero que no por eso lo imaginario y lo real son menos importantes, ¿no? Pero sin embargo, sí hay este operador en donde como condición necesaria aparece, ¿no? Y en ese sentido, esa condición necesaria, diríamos que puede aparecer de tres maneras posibles. Como una renegación, que es lo sé, pero aún así, y que Lacan y que Freud llama en la renegación como la inscripción de la perversión, que otra vez volvemos al asunto del perversión, una versión del padre, del significante nombre del padre, es una versión de eso, no son malos o buenos, o sea, no está ligado a la moral la perversión, sino es una versión en donde no opera la diferencia propiamente, sino aparece la diferencia y la semejanza. Y hay una parte donde Lacan llama, Freud, la idea freudiana es que era algo espeluznante, terrible y que había una escisión brutal. En Lacan dice, no, es forclusión, que es otra operación de carácter simbólico que se deshace de este significante de la diferencia y que entonces queda, es paradójico, pero entonces como no opera propiamente, no es que no opere la diferencia, pero no opera de la misma manera. O sea, para nosotros sí es opuesto a no. En donde está forcluido es sí, coma, no. O sea, no hay un vínculo entre sí y el no. Para nosotros sí. En la neurosis, ¿me explico? Hay diferencia entre el sí y el no. Y entonces por eso, en una psicosis, como el cisne negro, cuando se presiona a la bailarina, no tiene la posibilidad de jugar la diferencia. O es el cisne blanco o es el cisne negro, son comas. No puede jugar esta parte, no puede representar el papel de uno u otro, no hay posibilidad de representar, que eso también es del orden imaginario, simbólico y real, esa forma de pensar las cosas. Eso está escindido, eso es en la psicosis. En la neurosis es la diferencia, sí, diferente de no. Y eso es la matriz sincrónica de la lógica que se inscribe en una serie de operaciones de carácter matemático sobre lo que se va a sostener toda la subjetividad humana en tres formas dialectales distintas: neurosis, psicosis y perversión. Bueno, con esta descripción que acabas de hacer, claramente es complejo el estar tratando de abordar la condición humana y complejo también la manera en la que se puede ir pensando. O sea, lo traigo por esto que tú decías de Lacan, ¿no? O sea, sí, tratas de unirlo, pero, o sea, todos los años de trabajo que se fueron dando deben haber venido tropiezos y circunstancias singulares que ocurrieron en ese momento para tener que estar unificando todo esto y poder ver esas diferentes maneras de abordar lo humano, porque no alcanza de una sola forma. Entonces hay que estar incorporando una serie de matrices con lógicas distintas para poder tratar de describir lo humano, ¿no? José, tenemos unas preguntas, me gustaría hacerlas ahora. Emanuel Bulsara, aparte de querer una sudadera como la tuya, dice, ¿podríamos pensar de alguna manera que es como si lo simbólico estuviera atravesado por la Weltanschauung? O sea, toda Weltanschauung, toda cosmovisión, toda representación del mundo descansa en este simbólico del que habla Lacan. Pero esas Weltanschauung son más un simbólico que tiene que ver con, si quiere usted, sistemas de representación cultural, ¿no? O sea, lo que podría ser la idiosincrasia, la ideología que están articulando las Weltanschauungs. Entonces, cada Weltanschauung es como concepción del mundo y todo eso, sin duda está articulada toda esta serie de cosas. Sin duda, las Weltanschauung operan de manera inconsciente en la subjetividad de las personas. Sí, claro que sí. Y eso es parte de lo que dice Jung, parte de lo que dice o sea, Grodek, y parte de lo que dice incluso Freud y lo que Lacan empieza también a advertir. O sea, digamos, el mundo opera en nosotros. O sea,
estamos sumergidos en contextos históricos, estamos sumergidos en una serie de contextos culturales, no somos ajenos a esos contextos culturales. Esos contextos culturales, sociales y demás norman de manera inconsciente nuestra forma de darle peso e importancia a las cosas, de valorarlas, de todo lo que ustedes quieran. ¿No? O sea, por ejemplo, hoy en esta época está de moda que digamos, que los posicionamientos sobre el género sean como, se deslicen más a cuestiones de carácter ontologizable. Soy algo, soy, ¿no? Y eso es mucho más articulado al lado de lo imaginario y no entender que finalmente no somos ni heterosexuales ni homosexuales, ni lo estamos siendo transitivamente, y si hay una serie de otras circunstancias, ya se verá con las otras circunstancias cómo nos colocamos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, no, o sea, digamos, hay vínculos, pero cuando Lacan está hablando de, incluso cuando habla del inconsciente, es el discurso del otro, no puede ser reducido a qué es la Weltanschauung. Dice Patricia Díaz, me quedo pensando en el camino que tuvo que recorrerse para que llegara a formarse un símbolo en el animal y dar el salto a lo humano. Bueno, yo te voy a platicar ahí algo que a mí me gustó mucho, es un libro en donde está de Ray Bradbury, creo que se llama El árbol de las brujas o algo así, donde de repente está pues, antes de un Homo habilis, un Homo erectus, un Homo erectus que de repente está frente a un tigre de dientes de sable y de repente cae un trueno y hay un incendio. Entonces, el pobre bicho está ahí frente a las dos cosas que más lo aterran. Y lo que dice Ray Bradbury, que nada más para como guión, yo pienso que son los escritores norteamericanos más importantes. Todo el mundo descalifica la ciencia ficción, me parece un enorme escritor. Agarra la rama ardiendo, o sea, tuvo que gobernar el fuego, el miedo al fuego, para interponerla al dientes de sable. Entonces, eso me parece muy interesante porque nos muestra el carácter performático de la operación simbólica. No es solamente una operación, digamos, que aparece en la cabeza, sino es una cuestión donde tuvo que haber un acto, tuvo una serie de cosas y que lo desnaturalizó. Y a partir de ese momento, el fuego dejó de ser el enemigo para domesticar el fuego, para convertirlo en aliado y en defensor, y pues eso implicó gobernar esto. Bueno, nada más para que lo sepan, es interesante también, por ejemplo, cuando se ha visto la idea de domesticación de animales salvajes, por ejemplo, zorros, algo que se ha visto que en la tercera generación aparece es una manchita blanca. O sea, hay algo al nivel, fíjense qué interesante, de estos procesos, si quieren ustedes, culturales, sociales, de domesticación, que hacen que haya un cambio genético. ¡Pum! Y aparezca una manchita blanca, y ya están domesticados. Entonces, bueno, así es esta historia. Marijuana Guerrero te dice, ¿qué relación se encontraría desde lo simbólico con los humanos que tienen la idea de identificarse con algo diferente a lo humano? Eso es simbólico, porque eso que ellos piensan que, por ejemplo, estos que se hacen tatuajes de reptiles y sí que se cortan la lengua y todo eso, la verdad, la verdad, la verdad, es lo que estamos hablando hace rato. Son sistemas de clasificación que están dentro del orden simbólico, y quizá habría, si rastreamos un poco, a lo mejor eso tiene que ver mucho más con otras historias que con verdaderamente identificarse con un reptil, ¿no? Entonces, Dijiste es simbólico, quisiste decir es imaginario, ¿verdad? ya ni sé qué dije. Dijiste eso es simbólico, o sea, cuando estabas comenzando a describir, pero lo que estabas queriendo decir es que es imaginario, ¿no? Y que es a partir de ahí, por eso es que hacen ese tipo. Claro, o sea, ¿qué matriz? Pero que está descansado, sí en lo simbólico, pero efectivamente son matrices de operación imaginaria que descansan en ese sistema de la diferencia, pero que hacen que verdaderamente lo reptil no sea estrictamente lo reptil, sino su reptil representado por él o el que se siente alien o lo que sea. Dice Manuel Cortés, buenas noches. ¿Podría volver a explicar de qué forma en la película El Cisne Negro aparece la imposibilidad de representar y cómo se relaciona esto con la forclusión? Mira,
Es muy fácil. En francés y en inglés no hay diferencia entre maestro y amo, es maître. Y en el ballet, como es un sistema francés, aunque estén en Estados Unidos, el maître es el que ya llevando, es el maestro, digamos, el que está llevando las cosas, pero es un amo. Y el amo, aquí, está obligando a esta chiquilla, a la bailarina, porque la idea de él es que es suficientemente buena bailarina como para representar los dos papeles, la del cisne negro y la del cisne blanco. La condición de posibilidad de hacerlo es que pueda entender que hay una diferencia, es decir, puede ser blanco y puede ser negro. Pero si no puede ser negro y no puede ser blanco es porque no hay esa diferencia, no está articulada la diferencia. Lo que hay es o eres bueno, coma, o eres malo. No puedes jugar. O sea, cuando tienes este sistema de pares de opuestos binarios, se genera un sentido de espectro, qué tan malo o qué tan bueno, qué tan sí o qué tan no. Los niños que están inscribiendo en esta situación y que están de alguna forma desde un posicionamiento neurótico y el papá le dice no, el niño va a hacer eso, que el papá dice no, pero lo está viendo el papá, porque está viendo, quiere ver la sanción, que si sí es no o el no es no. Está tratando en esta espectralidad eso. En la psicosis no hay esa espectralidad, por eso no hay metáfora, por eso no hay ese tipo de cuestiones. Está atrapado en relaciones metonímicas, esta parte donde la transferencia psicótica es erotomanía, porque en el amor implica, el amor es una metáfora. Entonces, este tipo de cosas están ausentes en la estructuración como se ha propuesto que es la estructura psicótica. Entonces se presenta, si el metro, el amo, presiona a esta chiquilla para que represente ambos papeles y no los puede representar, termina siendo uno y termina siendo lo otro. Por eso, al final, una de ellas mata al cisne negro, lo mata, pero es ella misma porque no puede cindir no puede separarse, o sea, ella no puede ver que está atrapada en esta cuestión donde hay comas, no diferencias, ¿no? Entonces mata al cisne negro, sí, pero es ella misma. Y es esta parte también, por ejemplo, en la alucinación y el delirio, donde no hay distancia frente a eso, no hay distancia subjetiva de, oye, eso que ves es lo que ve, es ese plano de inmediatez, es eso, la alucinación, lo mismo en el delirio. Si a una persona que está delirando tú le dices, oiga, eso que dice usted es falso, va a decir inmediatamente usted es de los enemigos, ¿verdad? Porque no va a pensar, no va a tomar distancia para poder decir, eso que usted propone, o sea, no. Javier Bermúdez te pregunta, ¿cuáles son los momentos sincrónicos donde se inscribe lo simbólico? ¿Solo es el complejo de Edipo para la subjetivación del sujeto? Sí, sí. Ahora bien, eso no significa que digamos, hay una parte que Lacan abre las puertas y que se puede empezar a trabajar, que es la clínica del acto, en donde se puede generar condiciones de posibilidad para la inscripción. Por ejemplo, cuando habla de la clínica del punto de Capitón, lo que está proponiendo ahí Lacan es como desde un sistema, si quiere usted, desde un registro, se puede operar otro registro. En este sentido, desde lo imaginario, ¿cómo puedo operar lo simbólico? Cuando se habla, por ejemplo, también del trabajo del secretario, el trabajo del secretario es también trabajar dentro del universo imaginario, en donde se está desplegando el delirio y la alucinación y todo eso, el orden simbólico. Ahora, desde luego que esto daría para un seminario, así es que nada más les digo que es posible. Pero sí, efectivamente pero aquí fíjate qué interesante, tú mismo lo dijiste, o sea, la diferencia dijiste en el Edipo. Y esa es la diferencia exactamente. El Edipo freudiano tiene que ver con la cuestión del género, de la asunción sexual, y el Edipo lacaniano tiene que ver con la inscripción del significante nombre del Padre, del ser en el mundo. Entonces, no significa eso que el ser no esté sexuado, eso ya es otro asunto. Sí, sí está. Y aparece toda esta serie de cosas, pero sí son dos formas diferentes de pensarlo.
Le pregunta Manuel Bulsara, ¿y cómo podríamos leer la forma de posicionarse de las personas que se consideran no binarios, ya que al parecer hay una negación de la diferencia? Es que eso es un oxímoron. Si yo digo no soy binario, eso es un oxímoron, porque si digo no soy binario, sí soy binario, eso es binario. Entonces, decir no soy binario está sostenido en un principio binario. Lo que pasa es que ellos están, es que es interesante, ellos están pensando lo binario digamos, como si estuvieran del lado de Molière, ¿no? Del personaje bueno o malo, como si estuviera en ese sentido, lo hombre o lo mujer, ¿no? Eso es lo binario. Y no, eso no es binario. Eso es, eso son formas de expresión. De, pero el sistema es como decirle a una computadora que opera con ceros y unos que no sea binaria. Pues puede ser no binaria, pero operará con ceros y unos. O sea, el sistema simbólico es ceros y unos. O sea, sí, no. Es decir, no soy, el sistema donde dice no soy binario, no, no quiero caber en la Weltanschauung de sus sistemas de representación de lo sexual. Ok, eso está bien. Es imaginario, es tu moda, puede ser lo que quieras. Pero el sustento de eso es no ser binario, no ser binario dentro de lo imaginario social que supone que hay hombres y mujeres. Sí, pero quiero decirles que Freud ni Lacan eran binarios en ese sentido, o sea, de pensar lo hombre y la mujer así. No, no. Dice Manuel Cortés, desde Lacan, ¿habría relación entre la diferencia inscrita por el significante nombre del padre y la diferencia sexual en el Edipo freudiano? No, porque en el Edipo freudiano sí hay un plano de identificación, si se acuerdan, es diferente. Eso entraría en Lacan para empezar a pensar esto en el seminario de la identificación, que es jugar con los planos, la cuestión sexual, digamos, para que haya una identificación tienen que operar tres elementos, del que me identifico y del que me voy a diferenciar. No puedo identificarme de algo si antes no ha habido una diferenciación. Entonces son tres elementos que están articulados en los procesos de identificación. Entonces, digamos, sí hay un vínculo, pero no es una asociación directa, esta parte del Edipo freudiano y el Edipo lacaniano en cuanto a la cuestión de lo sexual. En Freud sí está este sentido de identificarte con el, digamos, con el objeto, habla de dos tipos de identificación, la del objeto y esta parte también de, digamos, de lo que sería el deseo. Me identifico como hombre para hacer aquello que mamá quiere, o me identifico como ese, o sea, sí se está jugando el plano de la identificación. En Lacan, con el Edipo lacaniano, ¿no? Sin embargo, lo que estamos diciendo es que el Edipo lacaniano va a ser la condición de posibilidad para que esas identificaciones y operaciones existan. ¿Me explico? Entonces, no es que no esté articulado, sí, pero la condición de posibilidad está en la forma en que esté estructurada esa subjetividad desde el punto de vista del inconsciente lacaniano, y entonces superpondrá lo que es el Edipo freudiano, ¿sí? Estamos por entrar a nuestra parte final del espacio del día de hoy, que ha sido por demás interesante, y quisiera pedirte que regresáramos al tema de la inscripción. La inscripción del significante nombre del Padre, y ahorita lo denominaste también como la inscripción de el ser estar en el mundo, como la inscripción de la diferencia. ¿Por qué esto? O sea, ya habíamos hablado evidentemente que el tema de los sistemas de intercambio, ¿no? Son los que dan origen a que se hable del tema simbólico, pero entonces, ¿por qué estas tres vías? O sea, sé que es lo mismo, pues, pero ¿por qué describirlos de esta manera? Lo que Lacan, digamos, lo que Levi-Strauss está tratando de desarrollar con su teoría de la antropología estructural, es decir, o sea, podemos hablar de los humanos y de los animales, y entonces decir los humanos son efectos de un proceso de evolución, pero no he explicado nada, simplemente trasladé algo que no entiendo al orden de la historia, la evolución, la maduración, lo que sea. Entonces somos animales que evolucionaron, maduraron, o hubo un santo cuántico, lo que ustedes quieran.
pero no estoy explicando lo que es propiamente lo humano. Levi-Strauss empieza a decir, a ver, no, señores, hay que pensar las matrices y las operaciones que distinguen lo humano de lo animal. Entonces, ¿qué es eso que es propiamente humano? Y cuando empieza Levi-Strauss a preguntarse sobre lo humano, y esto tiene que ver con la pregunta de la Weltanschauung, lo que Levi-Strauss va a empezar a darse cuenta es que hay un conjunto de operaciones de carácter estructural, para decirlo de alguna forma. Quiero decirles, las matemáticas operan de manera estructural, o sea, son estructuras, relaciones. Entonces, hay una serie de condiciones de carácter estructural que hacen al hombre hombre, pero que son del orden simbólico, no son filogenéticas, no son así. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, en una isla desierta a un chino y a un aborigen, este, ¿cómo se llama?, del Amazonas, es posible que pudiera ellos empezar a establecer sistemas de intercambio y de comunicación a partir de esas matrices de operaciones simbólicas que tienen, que hacen al humano humano. Esto que decíamos, sí, no, arriba, abajo, crudo, cocido, bueno, malo. Eso es un sistema que va a ordenar las relaciones entre estas, entre, digamos, este chino y esto. Entonces, la Weltanschauung, que sería lo chino del chino, y la Weltanschauung, que sería, digamos, la escultura amazónica, o Sioux, que es, digamos, todas esas Weltanschauung descansan sobre una serie de principios que norman lo humano en el hombre. ¿De acuerdo? Que son principios más de carácter universal. Kant diría trascendentales, ¿no? Porque no estamos hablando, entonces estamos hablando, digamos, en este sentido, de condiciones que, que hacen, que generan la condición de posibilidad de alojar una Weltanschauung. Se me ocurre el ejemplo de esto que tú estás diciendo, por ejemplo, cuando se habla de formatear o de dar el sistema de operación Disk Operational System a una computadora para que pueda albergar una serie de programas, es que ese Disk Operational System, lo que Lacan estaría diciendo es que hay tres sistemas que pueden alojar otros programas. ¿De acuerdo? Pero todo esto, si estamos viendo, lo que estamos planteando, es que entonces el inconsciente está normado por una serie de principios lógicos y matemáticos, y eso inscribe, estos son condiciones de carácter simbólico, que va a ser, o sea, incluso los algoritmos que se van a ir construyendo en nuestra subjetividad son de carácter simbólico. Y entonces, esos algoritmos y ese tipo de cosas también paradójicamente, van a ir gobernando la posibilidad de operar lo imaginario y después ya la próxima vez que hablemos va a ser sobre lo real. Y entonces van a ver también cómo opera sobre lo real. Lo real no es esto que está pre lo simbólico. Eso fue hasta 1953, bueno, no, 56, cuando escribe el seminario 3 de la psicosis, lo que no ha sido simbolizado retorna a lo real, pero eso va cambiando felizmente, ¿no? En la propuesta lacaniana. Entonces, eso que me estás preguntando, Luz, tiene que ver con ese sentido. O sea, el significante nombre del Padre es la diferencia y cómo esa genera una matriz de operaciones de carácter lógico y matemático sobre lo que descansa la subjetividad humana. Interesante. Y denominarlo significante nombre del Padre es porque finalmente al inscribir esa diferencia, lo que se inscribe es un linaje que es como eso que estabas diciendo del sistema operativo, ¿no? Para que entonces se generen las condiciones de poder estar en el mundo y convivir con nosotros. O sea, ese es exactamente es lo que hace esa inscripción, ¿no? Es el chispazo del que hablaste que provoque esta posibilidad de que entonces venga todo aquello que ya sea la vida de lo humano mismo, ¿no? Exacto, pero como lo dices, o sea, Lacan dice el significante del apellido, ¿no? Como en el momento, en la familia, lo que propone como la diferencia entre la familia animal y la familia humana, es precisamente que las mujeres paren a un ser que ya está inscrito en la familia del padre.
el apellido del padre, el linaje, toda esa serie de cosas. Y eso lo distingue de la familia animal, lo que tú estás diciendo. Entonces, por eso se llama significante nombre del padre, porque efectivamente opera eso, pero no es que opera eso, ya opera toda la cultura, Significante nombre del padre, que es el apellido paterno, para arrancar de la naturaleza de la madre, ¿correcto? propia denominación. Claro. Y es esta parte donde lo que Lacan en el seminario, por ejemplo, es el 38, cuando se publica La familia, está haciendo esa diferencia entre familias animales y familias humanas. Ya hoy los antropólogos, pues nos da risa que se piense en familias animales, o sea, porque es como, en esa época se quería como sostener la relación que había entre los humanos y las familias de gorilas, ¿no? Pensando que el gorila era más próximo a nosotros, hoy ya sabemos que es el chimpancé, pero antes se pensaba que los gorilas por grandotes, ¿no? Entonces estaba toda esta forma de pensar familias animales, familias humanas. Hoy no podríamos pensar en familias animales. Ok. No hay un sistema de intercambio. No. Javier Bermúdez te pregunta, ¿existe algún autor o lectura que trabaje esa diferencia del Edipo de Freud o Lacan? Tapan Exacto. Pregúntanos por acá en DM y te decimos en qué libro. Pero sí, efectivamente. ¿En cuál de tus libros lo tenemos? ¿El de lógica? en todos, Todos, ¿verdad? en casi Sí. todos hablo de eso, pero por ejemplo, en el curso que tú diste, Luz, toda la primera parte tiene que ver con eso. ¿Cuál se llama ese libro? El de, ahorita te voy a decir, dispositivo analítico y dirección de la cura. Ahí se habla ampliamente sobre el tema. Así es. Bueno, Emanuel Cortés dice, tal vez la pregunta sea ociosa, pero ¿cuál sería el origen del lenguaje y lo simbólico, dada su diferencia con lo natural y lo filogenético? No se sabe. Conjeturamos mil cosas, pero saberlo, no, no hay nada. Lo único que sí sabemos es que no es algo que se pueda dar del orden progresivo, esto es muy importante, y eso lo desarrolla Lacan. Por eso Lacan propone que se trata más de un carácter como de creacionista, en el sentido de que Dios creó a Adán y Eva, más que un sentido gradualista, evolucionista, o sea, para que el lenguaje es precisamente el sistema de código y rompe con el sistema de código, entonces en el lenguaje puede haber la mentira, el engaño, ningún animal puede engañar. Las zorras rusas que caminan al revés para que el rastro de los animales se pierda, eso lo hizo una zorra, 2 zorras, y aprendieron, y digamos, eso quedó en una memoria, entonces ninguna zorra lo aprende, ya no puede no hacerlo. Y los que no pueden, y los que no conservan esa memoria, se la comieron. Entonces ya nos quedaron aquellas que sí saben hacer eso. Los orangutanes, o que de repente hacen un grito y hacen un sistema de defensa, y después hay otro grito y se suben a los árboles, aquellos que no entendieron el grito se los comió el depredador. Entonces, aquí no hay un sentido, esa es precisamente la idea del lenguaje, que no hay un prelenguaje, no hay un sistema de, de gradualidad que pensemos del código al cuasi. Por eso se habla de acontecimiento, por eso se habla de este tipo de cuestiones. Es la única forma que tenemos para tratar de entender este fenómeno. No, no desde el lado evolucionista, gradualista, desarrollista, sino un acontecimiento, algún fenómeno, ¿no? Que irrumpe y trastoca. Y ese fenómeno, insisto, para que sea acontecimiento tiene que venir desde otro lado, con otra serie de principios que no sean ni siquiera posiblemente advertidos en el orden en que inscriben. Ok. Te pregunta Marijuani Guerrero, ¿qué te motivó a estudiar a Lacan? ¿Qué me motivó a estudiar a Lacan? Pues mira, o sea, en realidad yo venía de un trabajo de campo que había hecho en Chiapas, trabajando con tzotziles. Yo había estudiado imagen y religión. Y yo regresé a México, a la Ciudad de México, porque quería estudiar psicología. Y entonces un amigo mío, de la universidad, me dijo, no, Tapan, tú si vas a psicología, los vas a mandar a la fregada. Ponte a estudiar a Lacan.
Con franqueza, cuando él me lo dijo, yo no tenía idea bien claramente quién era Lacan. Desde luego denostaba a Freud, o sea, pensaba que Freud era un burgués, vienés, misógino, patriarcal, falocéntrico, y por todos y sí había leído varios de los textos freudianos, sociales, pero con todos los prejuicios que se tienen para poder hacer eso. Y entonces empecé a entender, o sea, para entender la subjetividad de los sociles, de los chamules, yo no quería ser psicoanalista, o no me interesaba ser psicoanalista. Quería entender más la condición humana. Y entonces me empiezo a meter a estudiar a Lacan y me pareció pues la experiencia ahora sí que más maravillosa que había sentido en mi vida. Fue el reto intelectual más grande, más sabroso, más hondo, más profundo. O sea, Lacan abre 200 millones de puertas, pero además hacia uno mismo, no solo hacia preguntas hacia afuera, sino hacia uno mismo. Entonces Lacan, pues, cambió mi vida y hasta me hizo psicoanalista. O sea, eso me llevó a análisis y a partir de ello fue que empecé a decir, bueno, dejé la antropología, ¿no? Entonces, esa parte en donde, este, pues sí, es que la verdad, Lacan es impresionante. Ok. Emanuel Bulsara dice, ¿nos podría ejemplificar un poco la forma de operar de lo simbólico en la clínica y su relación con el síntoma lacaniano? Hay muchos síntomas lacanianos, hay muchas formas de pensar el síntoma a partir de Lacan. Este, y hay muchas formas en que opera el psicoanalista en el trabajo analítico. Este, sinceramente, no podría responderte porque son demasiadas cosas, o sea, es muy grande. El libro del que habla Luz, El dispositivo analítico y la dirección de la cura, hablo algo de eso y es un libro. Otro que es un libro verde que vamos a reeditar en Praxis, que es sobre pensar la clínica psicoanalítica y también pongo ese tipo de cosas. Otro que hablo sobre la subjetividad, digamos, la idea de pensar las estructuras como posiciones subjetivas, eso también es un libro que vamos a reeditar. Entonces hay varias cosas ahí. Es demasiado como para que te dijera así, ¡pum! Algo. Nancy Saraí te pregunta, menciona brevemente a Zizek y su obra Acontecimiento y adelante nos recuerda que el psicótico no consigue construir metáfora y el amor es metáfora. Y en la obra de Zizek hay un pasaje donde lo que acontece es la compasión, la solidaridad de un niño que huye con otro de un tren nazi de la muerte. Al verse perseguidos, uno de ellos desea proteger al otro, pero ambos mueren. Y esta escena la narra un testigo. Lo que nos aleja de la animalidad que sería lo normal es el amor. Una generación que no se conmueve, por ejemplo, del dolor que viven en Palestina muchos seres o de los migrantes en Estados Unidos, ¿tiene fallas para interpretar la realidad y simbolizar o nada tiene que ver con lo simbólico? O sea, sí tiene que ver con lo simbólico, pero lo que estás hablando en la alienación que tiene que ver con esto es, si quieres tú, diríamos, el imperio de lo imaginario, esta parte del sentido, esta parte donde se está queriendo, pues como lo anuncia, ¿no? Ser totalmente palacio, ser totalmente algo, meterte en un registro unificado, pero por ejemplo, estas formas de habitar el género, estas formas de habitar las posiciones sexuales donde se es algo o no es lo otro, las pequeñas diferencias, eso Freud llamaba uno de los problemas del narcisismo, esta identificación de las pequeñas diferencias. Todo eso yo sí creo que es un síntoma del proceso civilizatorio en que estamos, en que nos convertimos más en seres, digamos, consumidores y para esa condición lo más importante es que no tengamos capacidad de discernir nada, ¿no? Que nos den, y entonces que pensemos que felicidad es diversión, y entonces todos buscan estar divertidos y se les genera condiciones para estar matando el tiempo, pasando el tiempo, pero no habitando. Y te sorprenderá que parte de esto lo discute Lacan cuando está hablando de la diferencia del moi y del je.
¿no? Esta idea donde el moi es un ser inauténtico, es un ser, es bueno, eso lo diría Heidegger, ¿no? Como un ser inauténtico, pero que está habitando el mundo de manera, digamos, irreflexiva y demás. Creo que parte el yo, toda la cultura norteamericana que está sostenida en este yo, que puede ser ojalatería y pintura y corregido y todo este tipo de cosas. Sin duda, todo eso que lo que dice tiene efectos en lo simbólico, sí, claro, pero no, pero digamos, no podemos decir que se están desimbolizando o algo así. Son diferentes formas de habitar sus Weltanschauungs, ¿no? Pero son neuróticos. Trump, o sea, yo no sé qué estructura tenga Trump. A mí me late que es perverso, pero porque a él le vale gorro cualquier cosa, o sea, la ley, él es la ley. O sea, claramente eso es lo que propone la estructura perversa, o sea, no hay un sentido de acuerdo con ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ahí es esta parte donde no es, desde el punto de vista de la estructura, su forma de operar y todo eso nos llevaría a suponer que él puede pensarse así, ¿no? Entonces, no es que se desubjetivicen o que sean lo simbólico, son formas diferentes de habitar lo simbólico. Pobres, ¿no? Donde la existencia está quedándose de lado. El yo no aparece, el sujeto implicado en su deseo quiere ser extinguido, ¿no? La última pregunta de la sesión. Ay, bueno, dos, si me permites. Te pregunta Moisés Landa, ¿qué es lo que une a lo real, lo simbólico e imaginario? La experiencia humana. No hay experiencia humana que no sea real, simbólica e imaginaria. O sea, si tú comes un mango, que por cierto es lo que se me está antojando, por eso se me ocurrió el mango, te lo estás comiendo, para que eso sea posible, tiene que haber toda esa serie de representaciones. Por ejemplo, mejor te lo cambio, una guayaba. Hay muchos españoles que no pueden comer la guayaba porque el olor, la fragancia de la guayaba les es muy desagradable. Dice que les huele como a chinche, como algo así. En su imaginario hay un vínculo entre esa fragancia y una peste. Punto, ¿no? Para nosotros huele a guayaba. Entonces podemos comer la guayaba. En Argentina a una persona le dieron una tuna y entonces decía, pero tiene muchas semillitas. Y eso, sí, no te preocupes, no las masticas fuerte, nada más mastícalas así, te las tragas o las escupes. Y se puso a escupir las semillitas de la tuna. Entonces, pues cuando termina la experiencia de comer tuna, dice, híjoles, es que es muy de flojera comer tuna. Pero nosotros nos comemos la tuna y nos tragamos las semillitas y nos encanta la tuna. Entonces, la experiencia de comer una tuna, un mango o una guayaba, están totalmente sumergidas en una serie de cosas y esa experiencia tiene que ver con lo imaginario, con la expectativa, con la posibilidad, con lo simbólico, en el sentido que es una fruta. En Brasil se conoce al aguacate como fruta y se hacen licuados de aguacate, porque es fruta o se pone aguacate con miel y otras cosas, porque es fruta. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con su forma de normar la experiencia. El orgasmo tiene que ver con formas de normar la experiencia. Entre las sinacantecas, el orgasmo es algo que se padece. Hay que ir con el iloletic, el chamán, porque sienten que se pueden morir de orgasmo. O sea, no lo viven festivamente. Entonces, y en la sociedad occidental el orgasmo es maravilloso. Entonces, y el orgasmo es indecible, inefable, irrepresentable, real, ¿de acuerdo? Pero para producir el orgasmo, y, y, y nadie puede describir a qué le sabe la guayaba o la experiencia que tiene la guayaba. Eso es lo real de esa experiencia. Pero todo eso es condición de posibilidad de que estén articulados esos tres registros. Los tres son, por eso la maravilla del seminario 22 cuando los articula y lo convierte en un Hugo Borromeo. Ya no solo en registros independientes, sino muestra su condición de articulación. Y entonces ahí no solo de lo que es la experiencia humana, sino de la existencia humana. Ok. Bueno, José, para cerrar, Emanuel Cortés te pregunta, si se quisiera hacer investigación desde el psicoanálisis, ¿sería conveniente sustentar o especificar en el trabajo mismo en qué momento de la enseñanza de Lacan se está partiendo para evitar revolturas teóricas?
absolutamente sí. Parte del curso que voy a dar aquí para Praxis está siguiendo los conceptos fundamentales de Lacan cuando fueron acuñados, después cómo van cambiando, los matices en que se les va agregando, porque eso me parece que es importante porque agrega densidad. Y efectivamente, como tú lo dices, en 1900, el seminario 4, Lacan dice, el padre de Juanito es el padre real. ¿Y quién es ese padre real? Ese pobre hombre que está ahí. Habla, el seminario 3 habla de lo real del cuerpo y piensa en el cuerpo como el registro de, digamos, si quieren ustedes, algo del orden del organismo, de la fisicalidad del cuerpo. O sea, y después eso va cambiando. O sea, entonces sí, claro, por supuesto, por supuesto. O sea, sí hay, o sea, son 27 seminarios en donde Lacan va cambiando de uno a otro, porque esto es efecto de su enseñanza, de cómo va a ir pensando. Él no se sentó ya sabiendo el seminario 27 y entonces nos lleva desde el seminario 1, 2, 3 para arribar al seminario 27. No, lo va descubriendo a partir de que está en el seminario 1, se contradice, hay muchos equívocos en Lacan que él mismo trata de corregir, porque es una obra que está en status nascendi todo el tiempo está ahí construyéndose. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, José. Siempre tu manera de transmitir es pues clara y eres muy generoso en podernos pues poner todos estos elementos al servicio de nuestro propio estudio. Y bueno, invitarles a todos y todas, también agradecerles porque la participación de hoy estuvo particularmente rica y eso pues siempre también hace que se apapache el corazón. Y pues recordarles que este seminario del que acaba de hablar el doctor Tappan se va a llamar Introducción al Psicoanálisis Lacaniano. Y esa introducción al psicoanálisis lacaniano va a ser los días jueves, primero y tercer jueves de cada mes, empezando en marzo y van a ser de 20 a 22 horas, 6 y 20 de marzo, 3 y 17 de abril, primero y 15 de mayo, 5 y 19 de junio, 3 y 17 de julio. O sea, estamos hablando de 20 horas que están divididas en 10 sesiones, así es que pues ojalá que nos puedan acompañar. Cualquier información que requieran, pues nos pueden mandar algún mensajito. Y también decirles que los invitamos a una nueva sección de Praxis que será del día de mañana en 8, el día 16 de febrero, y va a ser con Marco Olavarría y se llama El retablo del maese Alejandro Jodorowsky. Y es justamente para ver el cine mexicano de Alejandro Jodorowsky. Acompáñenos, nos va a dar muchísimo gusto contar con su participación y se tratará también, o sea, bien recibidos sus comentarios, todo lo que quieran plantearnos para estarnos acompañando por acá. También es el dentro de 8 días es sin costo, así es que pues por aquí los esperamos. Y del seminario, pues lo que necesiten, insisto, pues por acá nos pueden mandar un mensaje. Así es que pues muchísimas gracias por el privilegio de su compañía. Nos encontramos la próxima semana. José, un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, saludos a todos. Gracias, Emanuel.